Mirandés y Cádiz firman las tablas en un partido apasionante. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al post partido del encuentro que acaba de finalizar hace muy poquito entre el Club Deportivo Mirandés y el Cádiz Club de Fútbol. Reparto de puntos en la visita del Cádiz a Andúba, un partido que pintaba bastante complicado para el cuadro de Paco López, que recordemos que además estaba expulsado en el día de hoy y que sería Tony López, su hermano, el que dirigiría el partido desde el banquillo. Y bueno, el Cádiz logra sacar, ¿no?, un punto en su visita a Miranda del Ebro, como digo, en un partido que la verdad que ha tenido de todo. Ha sido un partido bastante emocionante, bastante entretenido. Es cierto que por minutos ha bajado el ritmo, pero es algo lógico, ¿no? No se puede jugar al 100% todos los minutos del partido y, como digo, ha sido un partido en general bastante entretenido, bastante bonito de ver y que se salda con un empate que a mi parecer es el resultado más justo, ¿no? Visto lo visto hoy en el terreno de juego. Vimos varias modificaciones en el 11 antes de empezar a comentar el partido. Vimos que en el Cádiz salían de inicio tanto Roger Martí como Joseba Zaldúa en el lateral derecho en lugar de Iza Carcelén, que finalmente se ha caído hasta la convocatoria. Parece ser que tenía molestias físicas. Y arriba vimos la suplencia, ¿no?, de Chris Ramos. Advertí en el vídeo de previa que era posible que Ruller se metiera de inicio en el 11, pero sinceramente no lo esperaba. Yo creía que era una posibilidad, pero que tenía poca probabilidad, ¿no?, de suceder. Finalmente así ha sido. Ha entrado de inicio Roger Martí, que ha estado algo apagado. Es cierto que ha tenido alguna que otra intervención, pero no ha sido ni mucho menos el jugador más destacado del Cádiz en el día de hoy, y tampoco lo ha sido Chris cuando ha entrado en el terreno de juego. Pero bueno, esa modificación táctica de Paco López que no ha terminado de cuajar, ¿no?, lo que se esperaba quizás de Roger Martí. Por parte del Mirandés vimos un cambio también en la delantera. No jugaba Iceta, sí lo hacía Joel Roca de inicio. Joel Roca, que también ha tenido alguna que otra ocasión, pero a mi parecer, y Z cuando ha entrado en la segunda mitad ha creado más peligro, ¿no? También. Por su parte, el Mirandés, que como digo, empezaba muy prontito adelantándose en el marcador con ese gol de Gorrochategui, que se encuentra un rechazo en la frontal del área después de un despeje de Kovacevic a un balón colgado que viene procedente de un saque de banda, pero aún así Gorrochategui, como digo, que engancha una grandísima volea a la frontal, que creo que toca un poco en el talón de Rubén Alcaraz y eso desvía la trayectoria de la pelota, ¿no?, despistando un poco a David Gil. Pero vaya, aún así es un gran gol del Mirandés, que como digo, se encuentra el gol, es cierto, pero la definición de Gorochategui es bastante buena, ¿no? Bastante ajustada a contrapié de David Gil, y ponía el 0-1, perdón, el 1-0 muy prontito en el marcador, minuto 5. El Cádiz, que iba a reaccionar bastante rápido con un auténtico golazo de Javier Ontiveros, que mandaba el balón al palo largo, inalcanzable para Raúl Fernández después de dos recortes. Un gol que, bueno, recordaba mucho, ¿no?, al que ya vimos que la anotaba al Málaga. En esta ocasión, por desgracia, el gol no subiría al marcador por un fuera de juego milimétrico de José Joaquín Matos en el inicio de la jugada. En el pase previo, José Joaquín Matos recibe un balón de Brian Ocampo en posición antirreglamentaria por una talla de número de pies, porque es que yo creo que si tiene un 42 en lugar de un 43, el gol hubiera sido válido, ¿no? Es una lástima que se acabara anulando ese gol por un fuera de juego tan milimétrico, como digo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El golazo de Ontiveros, que no valdría finalmente, y el Cádiz pues tenía que seguir remando. Acto seguido vendría una doble ocasión bastante clara para el Mirandés, un zapatazo al larguero de Reina, que también desvía la pelota, en esta ocasión creo que es Kovacevic, acaba estrellándose contra el larguero, como digo, y en el rechace Joel Roca la manda a las nubes, una ocasión que parecía bastante favorable, ¿no?, para el delantero del Mirandés, que se encontraba completamente solo dentro del área. Además, ningún central le seguía en la jugada, en la segunda jugada, y pese a ello, pues mandaba la pelota a las nubes. El Cádiz, que veíamos que estaba bastante desordenado, sobre todo en la presión. No me ha gustado nada la presión que ha hecho el equipo hoy. Se ha visto muchos espacios, ¿no?, entre el delantero y la segunda línea, en una presión que pocas veces va a ser efectiva. El Cádiz presionaba muy a lo loco y el Mirandés encontraba casi siempre mucha facilidad para salir tocando sin oposición ninguna. El Mirandés, que en la primera parte yo creo que ha llevado más la batuta del partido, aunque es cierto que el Cádiz también dispuso una ocasión bastante clara ante una recuperación de Rominico en centro del campo, que puso un balón en profundidad para Carlos Fernández, que por desgracia también se le marchó la pelota bastante desviada. Bueno, bastante no, se marchó relativamente cerca, ¿no?, de la portería de Raúl Fernández, aunque el disparo, eso sí, llevaba más potencia que colocación de Carlos, que sigue en busca de ese primer gol con la camiseta amarilla. Bastante desesperado hoy Carlos buscando el gol, pero aún así yo creo que ha firmado un buen partido, ¿no? Poco a poco va mejorando sus prestaciones el sevillano, pero eso sí, hasta que no llegue el gol, pues seguramente
no de tanto para hablar, ¿no? Siempre el delantero vive del gol y al fin y al cabo Carlos lleva mucho tiempo, ¿no? Sin marcar uno y bueno, está deseando más que nadie que llegue, ¿no? Ese primer tanto con la camiseta amarilla, aunque de momento va a tener que esperar. El Cádiz se marcharía al descanso con tres cartulinas amarillas, dos de ellas por protestas. eh, una para Joseba Zaldúa en una acción que protestaba que era córner, finalmente fue puerta y bueno, no sé qué le diría en línea, que el árbitro le sacó la cartulina amarilla a Zaldúa al instante. También hubo otra a Roger Martí por una acción que es cierto que derriba Pablo Tomeo, que también ve la cartulina amarilla en esta acción, pero Roger Martí pedía una cartulina roja para el central del Mirandés por derribar, creo que es al propio Roger, cuando parecía que se iba solo. Sinceramente me parece bien arbitrada la acción por este caso por el árbitro, un balón que va bastante desviado, es decir, que va bastante escorado a banda, que no deja solo a Ruller frente al portero y por tanto la acción debe ser sancionada con amarilla, en mi opinión. Ruller Martí se pasa con las protestas y acaba viendo la amarilla también. Fallo ahí de Ruller, que, bueno, por hablar más de la cuenta, pues también se marcha molestado, ¿no? Y luego vio otra cartulina amarilla, Víctor Chust, algo que quiero recalcar, porque claro, la amarilla de Víctor Chust también me parece clara, sinceramente, pero ya en la segunda mitad pudo haber visto incluso la segunda cartulina amarilla. En mi opinión, al árbitro le ha quedado un pelín grande el encuentro. Recordemos que decíamos que Muñiz Muñoz venía de ser un árbitro debutante en la categoría esta temporada y bueno, no sé, en mi opinión, perfectamente podría haberse marchado expulsado Víctor Chust al inicio de la segunda, minuto 50, si no me equivoco. Panichelli se marcha solo y Víctor Chust forcejea con él. Es cierto que se van agarrando los dos, pero yo creo que perfectamente podría haber señalado falta favorable al mirandés de haberle mostrado la segunda cartulina amarilla al central valenciano. Yo creo que no hubiera pasado nada si se hubiera marchado pulsado Víctor Chust en esta acción. Pero bueno, mejor para el Cádiz, que pudo seguir con 11 jugadores en el terreno de juego. Y el Mirandés que prontito movería ficha. Alessio Lichi le daba entrada a Izeta, como digo, en lugar de Joel Roca. Y un Izeta que ha estado bastante participativos en los ataques del cuadro local. Ha estado constantemente forcejeando con Víctor Chu sobre todo y más escorada a banda derecha a la izquierda del Cádiz, en este caso con José Joaquín Matos, que es cierto que ha tenido que intervenir en dos ocasiones de forma providencial. Una cuando el propio Izeta, creo que era, armaba ya la pierna para golpear y Matos se marchó al suelo para taponar un disparo y también creo que fue con el propio Z, de hecho creo que son las dos acciones con el mismo jugador, o en esta ocasión la segunda creo que es contra Panichelli. Matos hace un mal control, recupera la pelota a Panichelli, el argentino se disponía también a golpear ya y Matos hace una entrada por detrás muy arriesgada porque además estaba ya dentro del área incluso, pero aún así rebaña la pelota de forma limpia, ¿no? Una gran acción de José Joaquín Matos que ha hecho un partido bastante bueno, en mi opinión también. Es cierto que ha tenido un fallo de controles, sobre todo a la hora de salir con la pelota jugada, que le han podido jugar una mala pasada al Cádiz en defensa, pero finalmente ha sabido reponerse, ¿no? Bastante bien. Y el Cádiz que tenía que sufrir bastantes ataques del Mirandés, eso sí, no pudo parar David Gil el segundo tanto de Gorrochategui. Entra completamente solo, es una genialidad de Panichelli que le da la pausa perfecta a la jugada, pone un balón exquisito a la entrada en segunda línea del centrocampista, que luego bate a David Gil con una especie de vaselina que, bueno, es extraordinaria, ¿no? Es cierto que algunos jugadores del Cádiz pedían falta previa sobre Ruggier Martín al inicio de la jugada, no la ha podido ver nuevamente, pero bueno, es cierto que hay un contacto sobre Ruggier y quizás se podría haber señalado falta, pero bueno, el árbitro dejó seguir, es otra acción polémica del encuentro y por eso digo que al árbitro le ha podido quedar un pelín grande el encuentro, pero vaya, ahora sí es gran definición luego de Gorrochategui que marcaba así su segundo tanto en el encuentro y se ponía 2-1. Me he plantado en la segunda parte sin mencionar el gol de Javier Untiveros, que es la primera, que claro está, le anulan el primero, pero luego sí que tiene una buena acción en un balón largo a la espalda de la defensa. Javier Untiveros está más listo que nadie, se marcha en velocidad con un buen recorte también de Raúl Fernández y luego a portería vacía. Pero es cierto que bastante escorado y con dos defensas persiguiéndole muy de cerca, Javier Untiveros bate con pierna izquierda, ¿no? Al guardameta ya vencido del Mirandés y ponía el empate a uno en el marcador, un gol muy importante, también por supuesto para el Cádiz en aquel momento, minuto 40 creo que era en torno a ese minuto cuando llega el gol de Javier Ontiveros que suponía el empate, y un Ontiveros que para mí ha sido el mejor indudablemente de todo el encuentro, no solo del Cádiz, sino que ha sido para mí el MVP claro del partido, habiendo marcado dos goles, porque ahora viene el segundo gol, que como digo, me he pasado el primero por alto, pero el segundo es una auténtica barbaridad de gol lo que marca Javier Ontiveros, una grandísima contra muy bien llevada por Brian Ocampo, el uruguayo divide hacia la banda izquierda el balón para Javier Ontiveros, que luego define con unos, yo creo que es con tres dedos, no sé cómo lo hace,
o de exterior, o una base línea como de exterior, no sé, un balón exquisito que luego que logra superar por arriba a Raúl Fernández. Es un auténtico golazo que acaba entrando además por la escuadra del palo largo en una posición que ya digo, nadie se espera que Ontiveros pueda hacer eso, pero es una calidad tremenda la vaselina que tira Javi, que bueno, empata el partido con muchísima clase, como digo, logra el 2-2 y un resultado que finalmente sería definitivo, ¿no? Y además, me ha sorprendido mucho, sinceramente, el cambio, ¿no? De quitar a Ontiveros para meter a Sobrino, que es cierto que ha entrado bien al terreno de juego, ha tenido buenas aportaciones al partido, pero personalmente hubiera quitado antes a Ocampo que a Ontiveros, que estaba siendo, a mi parecer, como digo, el mejor del encuentro. También hizo un triple cambio anteriormente el Cádiz. Entraron Iván Alejo, Cris Ramos y Gonzalo Escalante en lugar de Cuamé, de Roger Martí y también de Joseba Zaldúa. De hecho, Ruller y Zaldúa tenían los dos tarjetas amarillas y es más, Iván Alejo volvió a jugar en el lateral derecho, en el tramo final del encuentro, como ya hizo en el Molinón y como ha hecho ya en otras ocasiones durante la temporada. No la ha hecho mal Iván, es cierto que tampoco ha tenido tanto trabajo como tuvo el otro día, pero bueno, buenos minutos de Iván Alejo, como digo, en ese lateral derecho, aunque aún así, a la hora de aportar en ataque ha estado muy flojito, ha intentado poner algún que otro centro, pero ninguno ha sido para nada efectivo. Muchos se quedaban a mitad de camino y otros eran muy fáciles de defender para los zagueros del Mirandés, que bueno, el indetectable ha sido Javier Ontiveros hoy, el resto de partidos de la zaga del Mirandés ha estado bastante acertada. De hecho, hay una ocasión muy clara también para Carlos Fernández, antes de ser sustituido como último cambio y que entrara Francisco Ngüepu, que cede atrás Iván Alejo de cabeza, remata Carlos, hace un paradón tremendo Raúl Fernández, pero Iván Alejo estaban fuera de juego y por tanto la acción quedó invalidada. Poco más podemos mencionar. El partido que, como digo, ha sido bastante igualado, ha tenido de todo, ha habido ocasiones para ambos lados. El Cádiz por momentos ha tenido bueno, que resistir a fuertes llegadas del Mirandés, sobre todo con un barullo de gente dentro del área que nadie sacaba la pelota despejada. Y bueno, finalmente ha logrado mantener el tipo, aguantar el resultado ese de 2-2. Y bueno, no es ni mucho menos un mal resultado, viendo que el Mirandés, si ganaba, se colocaba en segunda posición en la tabla. Así que nada, el Cádiz, que bueno, es cierto que solo suma un punto y que si los rivales de abajo vencen, pues seguramente puede haber en peligro su zona en la tabla, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya comenté los partidos en la previa a los que hay que tener en cuenta, el partido del Depor, del Ferrol, también del Córdoba por ser el rival que viene por arriba y ser el próximo rival del Cádiz el próximo fin de semana. Pero bueno, como digo, por aquí va a quedar el vídeo, partido bastante bonito de ver, para el aficionado neutro sobre todo, y para los cadistas, pues bueno, nos vamos con un punto en un campo muy difícil, ¿no? Que siempre es complicado ganar allí y además veníamos de 3 derrotas consecutivas, tanto en el Alcoraz como en Ipurúa, como en el Molinón. Así que nada, punto bastante positivo para el Cádiz, en mi opinión, esa es mi valoración del partido. Y nada, por aquí va a quedar el vídeo, muchísimas gracias por el apoyo, como digo siempre, y nos vemos muy prontito, dentro de nada, con ese vídeo de previa para el partido frente al Córdoba Club de Fútbol.